Muchísimas gracias, doctor López, por acompañarme esta tarde en esta entrevista. Justamente lo estaba presentando, le contaba al público que usted es juez federal de Mar del Plata y principalmente me he decidido invitarlo porque usted representa una parte extraña cuando debería ser la regla en la justicia de un juez que aplica la justicia sin la ideología y que defiende la vida, lo cual es realmente alarmante que en Argentina hoy su aplicación, que es la aplicación correcta del derecho, sea una excepción. Así que, ante todo, le doy la bienvenida, doctor López. Muchas gracias por esta oportunidad. Y sí, efectivamente, yo diría más que el bien es en esta época una excepción. Totalmente de acuerdo. Realmente me asombró cuando hice esta invitación y empecé a seguir su función, ver cómo los colegios de magistrado rechazaban su aplicación con sentido común del derecho. ¿Por qué sucede eso, doctor López? Y bueno, fundamentalmente diría, tres motivos. Hay políticas de Estado que en realidad no son de Estado, son del poder internacional del dinero, y los gobernantes son gerentes de los poderosos. En segundo lugar, que hay temor de quedar mal, de ser políticamente incorrecto y tener problemas. Y muchos no quieren tener problemas. Y en tercer lugar, porque es una sociedad cobarde donde no se excluye ningún sector. Exactamente. Usted creo que lo que me ha gustado y lo que me decidió, además de todo esto que conté en entrevistarlo, es que usted habla con una extrema claridad. Habló de una sociedad cobarde y ya lo vamos a desarrollar. Yo hace mucho tiempo que sostengo que la sociedad no termina de despertar, que hay una manipulación del pensamiento para que se comporte de una forma. Ahora, usted se define como cristiano, de hecho como católico, si mal no tengo entendido. Absolutamente. Bien, yo quiero contarlo porque yo siempre digo que soy cristiano, no soy católico, pero soy cristiano. Creo que podemos coincidir que defendemos la vida, doctor. Absolutamente, desde la concepción hasta la muerte natural. Bueno, usted tuvo en algún momento un fallo donde habló sobre la defensa de la vida. ¿Cómo puede ser que hemos extraviado el camino y hemos perdido la noción de que la vida comienza desde la misma concepción? ¿Qué pasó en la justicia con todo esto, doctor? Yo le diría, no solo en la justicia, en el mundo. Y le voy a dar una explicación fuera de lo jurídico, que después la podemos ampliar, porque además nuestra Constitución es provida y por lo tanto la ley es absolutamente inconstitucional, y eso lo podré explicar con absoluta tranquilidad. Pero prefiero explicarlo desde un punto de vista teológico en este momento, porque es el más profundo y el que quizás nos va a iluminar más acerca de la esencia del problema. Y vino muy bien en la introducción que usted hizo respecto de que yo me confieso como católico y usted como cristiano, razón por la cual ambos somos creyentes en que Cristo nuestro Señor es nuestro Salvador. Usted sabe que antes de la venida de Cristo, en las distintas culturas, incluso en Europa o las precolombinas en América, utilizaban los sacrificios humanos como culto a los dioses. Los vikingos en Europa y los aztecas, para dar un ejemplo, en América. La venida de Cristo vino a terminar con los sacrificios humanos. ¿Por qué? Porque Él se sacrificó a sí mismo por todos nosotros. Entonces ya nunca más tuvo sentido sacrificar ni personas ni animales a los dioses, porque Cristo mismo fue el Cordero que se sacrificó por nuestros pecados y nos redimió. A partir de allí podemos concluir que esta es una sociedad absolutamente anticristiana, ganada por el odio fides, el odio a Dios, el odio a nuestro Salvador, y entonces se vuelven
a las prácticas sacrificiales. Es decir, el aborto no es más ni menos que un sacrificio humano rechazado por Cristo, rechazado por el sentido común, rechazado por la naturaleza, pero impuesto por una sociedad que se ha transformado en una sociedad que cree que los hombres son dioses y que pueden disponer de la vida de los demás, sobre todo de los más inocentes. Exactamente. Perdón, porque el más inocente fue Cristo, que fue crucificado sin culpa alguna, y los niños por nacer no tienen absolutamente ninguna culpa, son sacrificados en aras del endiosamiento del hombre. Exactamente, sí, estamos totalmente de acuerdo que se defiende el individualismo por sobre el bienestar común, que sería poblar el planeta que nos dieron, la tierra que nos dieron. Doctor López, usted bien dijo, nuestra Constitución es provida. De hecho, la concepción de la vida está consagrada en la Constitución. ¿Podría usted contarle al público por qué la ley que protege, que promueve el aborto, es anticonstitucional? Sí, fácilmente lo dije en mi fallo. El artículo 75, en su inciso 23, establece expresamente la protección de la mujer embarazada y en consecuencia el niño por nacer hasta los 18 años. Y establece que debe establecerse un régimen de seguridad social para él y para la madre. El artículo también 75, en su inciso 23, remite a los tratados internacionales que, con motivo de la reforma del 94, tienen rango constitucional, o sea, deben respetarse como la Constitución misma. Y tanto el Pacto de San José de Costa Rica como el Tratado de los Derechos del Niño reconocen que hay vida a partir de la concepción, que se es persona, y asimismo la Argentina hizo expresa reserva en el Tratado de los Derechos del Niño de la protección del niño por nacer desde la concepción, a punto tal que el 25 de marzo aún está vigente la ley que establece el Día del Niño por Nacer. Y además, le agrego, el artículo 19 del Código Civil reformado establece que se es persona a partir de la concepción. Se modificó en la reforma la redacción anterior que hablaba de la concepción en el seno materno, se suprimió en el seno materno para proteger a los embriones fecundados fuera del seno materno. Es decir, que la protección legal en nuestro derecho es amplísima, sin embargo a esta gente no les interesa ni la justicia ni el derecho, y han sancionado una ley que el propio doctor Badeni, cuando Macri la mandó por primera vez, les advirtió a los legisladores que esa ley era inconstitucional y que para sancionar una ley de dicha naturaleza se debía modificar la Constitución Nacional. Totalmente. De manera tal que eso queda muy claro, como quedó también muy claro que no tiene ningún argumento, a punto tal que fíjese usted qué derecho más raro es el aborto, que no se puede mostrar. Cuando se quiso mostrar en el debate, se prohibió y se censuró que se mostrara un aborto. O sea que, ¿qué derecho más raro que no se puede mostrar su ejercicio? Porque si se mostrara su ejercicio, saldría a la luz el crimen horripilante y aberrante que es el aborto. Totalmente de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que en Hungría, no estoy seguro si en Hungría o en Bulgaria, es que a las mujeres que solicitan acceder al beneficio del aborto, antes de concederles ese beneficio, les hacen ver un video de qué se trata el aborto y después pueden tomar la decisión si abortar o no. Realmente la gente no sabe que a las 12 semanas o a las 10 semanas el feto tiene vida y de hecho lucha, grita e intenta defenderse de los procedimientos que intentan matar a ese ser humano. Perdón fíjese, por... Sí, lo escucho. Fíjese, lo interrumpo un segundo. No, a usted. ¿Hasta qué punto son conscientes los abortistas de esto, que se habla de que si le muestran la ecografía a la madre,
se incurriría en violencia obstétrica. En violencia obstétrica. Una locura. Ahora, hay una pregunta que sí tiene que ver con el derecho, que no es muy fácil de responder, pero aunque lo he hecho muchas veces. Hay una cuestión comunicacional. Hoy se habla muchísimo de lo que sucedió entre Israel y Palestina, con esta matanza cruzada que hay, y el viernes pasado tuve un invitado que era experto en contraterrorismo e inteligencia y me dice, se manipula la opinión pública llevándole, por ejemplo, este tipo de eventos donde hay 7.000 muertos, que son un montón. Y es cierto, pero no se le cuenta que, por ejemplo, hay 138.000 muertos a través de los abortos solamente en el año 2022. Entonces, ante esa increíble cantidad de abortos que se han realizado solo en Argentina, 138.000 abortos, ¿no estamos frente a un genocidio, doctor? Absolutamente, absolutamente. Es un genocidio que lo podríamos asimilar desde el punto de vista evangélico a lo que había hecho Herodes cuando mató a los niños porque pretendía asesinar a nuestro Salvador. De manera tal de que comparto plenamente ese concepto y es un genocidio, yo diría, oculto, silenciado, porque de esto no se habla en los medios de comunicación, está absolutamente censurado el tema. Llama la atención porque es una cantidad increíble, 138.000 abortos, es una locura. ¿Es un delito o roza las puertas del delito de lesa humanidad? Yo entiendo que sí, por supuesto que sí, porque se está asesinando inocentes en forma masiva, ilegítima y además con violencia, porque usted sabe el tema del sufrimiento de los bebés con motivo de los intentos de aborto y además otra cosa, nosotros tenemos una ley de aborto que, dicho sea de paso, entró por la ventana a través del fallo FAL de la Corte en el año 2012. Se reprodujo la ley en la época de Macri, donde, como había movilizaciones populares, si bien con presiones y dinero de por medio se aprobó en la Cámara de Diputados, pero no pudo aprobarse en la Cámara de Senadores, lo cual fue un triunfo pro vida importante con motivo de las movilizaciones donde el 80% de la población argentina estaba en contra. Recuerde usted que acá no había un reclamo popular por el aborto. El aborto solo lo reclamaba el 3% que representa la izquierda, que lo tenía en su programa. Lo han impuesto mediáticamente y por lo tanto ha sido una falacia que había un reclamo popular o una necesidad de que se sancionara la ley del aborto. Y luego, en el gobierno kirchnerista, se sancionó aprovechando la pandemia porque efectivamente evitaron que haya movilizaciones que se opusieran a ese crimen. Exactamente, doctor. Usted lo dijo bien, la pandemia. Coincidimos muchísimo con cómo nos han manipulado desde la salud, porque el aborto es parte de la salud y la desprotección que hay hoy de los argentinos de la salud. Usted tuvo un fallo, que como dijo, lo pudo fundar en todo esto, y fue ferozmente atacado cuando su postura estaba muy bien fundada, era sólida y de ninguna manera nunca pudieron atacar las bases de su fallo, doctor. Lo hicieron como con falacias ad hominem, lo atacaron a usted, no al fallo que usted pudo emitir. ¿Cómo se siente cuando ve a sus colegas que toman ese tipo de actitudes? Bueno, con motivo de mi fallo, no solo hubo una campaña mediática y periodística violenta, política, incluso de colegas, sobre todo los de Justicia Legítima, que dijeron que los jueces no pueden
una barbaridad. No pueden dictar la inconstitucionalidad, cosa que ya está superado hace muchísimos años. Nosotros tenemos un control de constitucionalidad difuso, por supuesto que hay apelaciones, pero cualquier juez puede analizar la constitucionalidad de una ley, y es más, la Corte recientemente ha dicho hasta que de oficio lo deben hacer los jueces. De manera tal que me encontré también con una violencia en la calle, porque las feministas verdes pretendieron vandalizar mi juzgado en 2 oportunidades, pero gracias a Dios el movimiento Provida se hizo presente antes que llegaran y protegieron el juzgado. Totalmente. Recientemente estuvo en España, estuvo participando en España de... No quiero errarle, me gustaría que contara usted de qué se trató este simposio, congreso, no recuerdo exactamente, pero ¿usted se siente más reconocido fronteras afuera que fronteras adentro, doctor? Y también quiero que cuente porque hizo unas publicaciones muy interesantes en Twitter sobre su participación en estas jornadas. Sí, a ver, sintéticamente, se trató del primer congreso sobre hispanidad que se celebró en Santa Pola, para ubicarnos geográficamente cerca de la ciudad de Elche, en el sur de España, donde concurrieron distintos hispanistas de distintas tendencias, pero todos con la misma conclusión de que fue la hispanidad la que salvó a América, siendo la hispanidad una forma particular de la catolicidad. Recuerde usted que los reyes católicos nunca consideraron a los indios esclavos, se los evangelizó, se les enseñó a trabajar, se los trató de la mejor manera posible, dentro de lo humanamente posible, porque sabemos que toda obra humana tiene defectos, pero la obra de España en América fue inconmensurable, y a tal punto que no existió el racismo como sí ocurrió con las colonias holandesas, alemanas, inglesas, etcétera, sino que se fusionó. Por eso se llamó el Día de la Raza, porque se constituyó una nueva raza producto de la síntesis entre los habitantes de América y los españoles. Y por supuesto se terminó con los sacrificios humanos, que era pan de todos los días, tanto en México con los aztecas como en la América del Sur, que todavía hoy podemos ver los niños pequeños que le daban chiche y los llevaban a la montaña a morir. Sí, sí. Pero vuelvo a lo que dije al principio, fue la cruz y Cristo llevado por España a América lo que terminó con ese genocidio que se cometía contra los propios. Y recordemos que no fueron solo los españoles, sino que fueron acompañados por los indios sometidos por los aztecas, que colaboraron, en el caso de México, con Cortés, que solo llevaba 200 hombres para liberarse de esa tiranía. Sí, sí, el pueblo azteca fue tremendamente conquistador, pero esa parte de la historia no la cuentan y siempre se habla de la llegada a América como un genocidio. Usted dijo, y lo tengo acá, lo estoy mirando porque de hecho yo reposteé esta publicación suya, que dice: el hombre se salva cuando deja de tener miedo. Doctor, ¿hemos dejado de sentirnos libres? Por supuesto que sí, porque han impuesto el miedo como algo que abarca la totalidad del hombre, de manera tal que el miedo paralizante impide la reacción, cuando debiéramos reaccionar frente a todo lo que está pasando. Ahora bien, no es malo el miedo como concepto abstracto, porque el miedo nos permite precavernos de los peligros. Lo que nos han impuesto es que no podemos sobreponernos al miedo. Y al miedo hay que sobreponerse, porque si nos dejamos gobernar por el miedo, nos convertimos en pusilánimes, incapaces de reaccionar frente al mal.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Otra frase suya que yo he rescatado, de hecho lo usé en el flyer de esta entrevista, es cuando usted dijo una cosa es la ley y otra cosa es la ideología. Yo he aplicado la ley. Si bien se refería a una cuestión muy puntual, esto debería ser la norma. ¿Qué pasó que lo que debería ser la norma en el derecho hoy se ha vuelto la excepción? Y bueno, justamente porque prima la ideología y no el derecho. Sabemos que el derecho es un instrumento para lograr un fin superior que es la justicia, pero yo como dije antes, no hablemos ya de justicia, ni siquiera el derecho como instrumento para la justicia se respeta, como lo hemos explicado recién respecto del tema del aborto. ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué la pregunta? Porque hoy hay cientos de sentencias teñidas de ideología. De hecho, las cárceles están llenos de hombres denunciados por delitos de género. O sea, de pronto los argentinos se han vuelto todos abusadores. Todos. No digo que no los haya. No digo, de hecho, sí, ha habido en toda la historia abusadores, violadores, pero de pronto las cárceles están llenas de hombres presos por delitos de género. Y porque se ha aplicado la ideología y no la ley. Técnicamente, en algún punto, ¿se pueden llegar a revisar todos estos fallos? Yo pienso que sí, porque, mire, yo vengo de España. En España es terrible. En España, con la sola denuncia de una mujer, sin ninguna prueba, sin ningún elemento ni siquiera testimonial, no solamente se lo excluye al hombre de su casa, sino que va preso, literalmente, con la sola denuncia de la mujer, sin ningún tipo de prueba. Ahora, eso tiene una explicación. La Comunidad Europea, por cada denuncia de violencia de género, paga una suma de dinero al Reino de España. Entonces es un gran negocio y, como dicen allá, se arman los chiringuitos feministas que promueven a las mujeres a denunciar para cobrar ese dinero sin importarles en lo absoluto la justicia. Y además hay una persecución a los jueces. Hace un tiempo, un juez que no dio en adopción a dos lesbianas una criatura, inmediatamente fue echado de la magistratura. Y recuerde el caso aquí de Lucio, el lamentable criatura que fue asesinada por dos lesbianas, una de ellas era su propia madre, que eran militantes de ideología de género y que la jueza se los dio a ellas por temor de la propia familia y por temor de los peritos, etcétera, a dictaminar en contra de ellas. Y el resultado fue la muerte lamentable de Lucio. Y peor aún, luego se intentó establecer una ley, la ley denominada Lucio, de protección para los menores, y ¿sabe qué? En la redacción de esa ley se reconoce la ideología de género. Sí, me parece una absoluta locura haber leído eso. Esto me lleva también a otro tipo de preguntas, porque hemos estado hablando sobre el avance de las ideologías y todo como nos han invadido, pero también se ha empezado a generar una gran resistencia, y esa resistencia cada vez es más visible. Al menos es mi visión, y quería saber si usted comparte esa visión de que hoy la resistencia de la sociedad es cada vez más visible en contra de estas ideologías. Por supuesto, porque se está llegando a un absurdo. Mire, me recuerda la frase famosa de Chesterton: llegará el día que tendremos que desenvainar la espada para reconocer que el pasto es verde. Ha llegado el día. Hoy decir la verdad es un peligro. Totalmente. Porque se ha ideologizado tanto, y se ha manipulado tanto, que decir que un niño que está por nacer es una cosa, que no es un ser humano, y un hombre disfrazado de mujer es una mujer. No, hemos ido, la mujer del año es un hombre, empecemos por ahí, ya que en el año 2022 hayan elegido
la mujer del año, un hombre, me parece, ya hemos tocado los límites de la locura. Pero hoy también, Europa, si usted estaba en Europa, quiero recordar a la gente también el caso del juez Serrano, que sucedió en España, que fue muy perseguido justamente por tomar una postura muy similar a la que tiene el doctor López. Pero hoy también se da otro caso, que en esas sociedades donde había avanzado tanto la ideología de género, se hormonizaron muchos niños hace muchos años atrás, que hoy le están haciendo juicio al Estado y a los propios padres. ¿Qué reflexión Sí. Los que han quedado con vida, porque hay un 35% de ellos que se suicidaron. Sí, la tasa de suicidio es altísima. Tal cual, tal cual. ¿Qué Porque reflexión le merece? evidentemente es un abuso frente a menores de edad que no están en condiciones de decidir y menos aún adulterar su propio cuerpo. Pero ahí hay una cuestión también teológica. La adulteración del cuerpo es la rebelión final contra uno mismo, contra el ser, porque nosotros ya pasamos de la etapa de la revolución contra Dios, después la etapa de la revolución contra la naturaleza, y ahora es la revolución contra el ser, es decir, contra mí mismo. Yo quiero ser otra cosa y no la criatura que soy. De allí el odio que se ve en las feministas, que hasta se afean a propósito porque rechazan su propia naturaleza, su propia esencia. Esta pregunta me surgió recién. ¿Es un sector de la sociedad endiosándose, arrogándose el poder que no le corresponde al humano? Es una pregunta un tanto Totalmente, teológica, disculpe. totalmente. Es el pecado más grave, el pecado de la soberbia, el pecado por el cual se condenó la humanidad. Seréis como dioses, Ujú, fue la tentación. Y hoy el hombre quiere ser Dios. ujú. Se han dado algunos casos que han sido, se han apenas difundido en los medios periodísticos, que es gente que ha ido a rezar cerca de una clínica abortiva, ha pasado con un cura en los Estados Unidos, pasó con una mujer en Inglaterra y pasó con un grupo de chicos que en el Central Park, cerca de donde había un encuentro LGTBI, más menos, ya tienen tantas letras que, discúlpeme, que fueron arrestados, fueron apresados personas que estaban rezando, mientras las personas que estaban haciendo una exhibición pública se las protegía. Sí. ¿Cómo lo hace sentir a usted como cristiano, como católico? Bueno, que estamos en una sociedad que odia el bien, porque Cristo representa el bien, la naturaleza representa el bien, lo que somos como criaturas perfectas creadas por Dios representan el bien. Y yo le agrego otra cosa. En Inglaterra una persona fue detenida, y eso está filmado, por hacer oración mental. Es decir, que la policía lo detuvo porque pensaba la policía que estaba orando mentalmente. O sea que ya nos están invadiendo hasta la más íntima convicción personal, aunque no sea expresada verbalmente. Eh, se siente muy solo en esta pelea dentro del ámbito judicial? Mire, quien está con Dios nunca está solo. Y algún amigo me dijo, vos tenés un ángel de la guarda bastante fuerte. Así que nunca me siento solo. Y por otro lado, siempre es mejor estar solo que mal acompañado. Bueno, no tengo dudas, no tengo dudas, pero bueno, sí he visto que los movimientos pro vida han estado a su alrededor, se han acercado, porque usted tiene un gran predicamento desde el lugar que está. Yo no sé si logra entender el poder del predicamento y del ejemplo que está dando usted, pero desde el lugar que le toca, muchos
No solo admiramos la valentía con la que defiende sus convicciones, sino que además usted lleva un mensaje de esperanza. Quiero que lo sepa y quiero que me cuente cómo lo hace sentir eso. Bueno, primero no es mérito mío. Los dones, muchos o pocos que uno pueda tener, nos fueron dados. Y tenemos la obligación y la responsabilidad con esos dones que Dios nos ha dado de cultivarlos y de difundir la verdad. No es otra cosa lo que yo hago. Ujú. Y por supuesto que se ven los frutos también. Y creo que frente a tanta iniquidad hay una, como usted señaló, hay una incipiente reacción, pero tampoco nos engañemos, la lucha va a ser larga, dura, difícil y probablemente cruenta en algún momento. Ujú. Todo hace suponer que eso va a ser así y bueno, la victoria es del que se prepara, debemos prepararnos. No, no, Y por no. otro lado, tampoco desalentarnos frente a los fracasos, frente al mal rampante que vemos todos los días, a todas horas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, porque sabemos que en definitiva el triunfo es de Dios. Y por lo tanto tenemos que tener esa vieja consigna Ujú. que se nos juzgará no por los éxitos, sino por las cicatrices de la lucha, y que la victoria es de Dios, lo Ujú. que es nuestro o lo que es nuestra es la lucha. La Ujú. lucha es nuestra, la victoria Totalmente, de Dios. totalmente, totalmente de acuerdo. Hay una gran porción de la población, porque siempre se habla sobre la parte de la mujer, el sexo femenino, como la parte débil de la ecuación social, cuando en realidad la parte débil de toda ecuación social es la niñez. Hoy la niñez ha sido abandonada por la justicia. No hablo del niño por nacer, hablo del niño nacido, que está en nuestra sociedad y está a nuestro alrededor. ¿La niñez ha sido abandonada por la justicia? No solo por la justicia, ha sido abandonada por la sociedad. Fíjese usted que cuando se hacen los cálculos de pobreza, los porcentajes siempre son mayores de los niños que están en situación de indigencia o pobreza. Son mucho más los niños que están en esa situación. Y Ujú. yo le diría que esto forma parte de ese endiosamiento del hombre. Es decir, el hombre joven, poderoso, abandona a los niños que son indefensos y también abandona en la otra punta a los ancianos, a los cuales no se los respeta ni se los protege. Totalmente de acuerdo. Totalmente. He coincidido absolutamente con usted, doctor, porque le tiran una limón a una persona que trabajó toda la vida, porque básicamente le tiran una limosna. Lo que cobran realmente jubilación es un insulto, y cuando tienen que calcular los aumentos lo hacen sin todos esos adicionales que le meten para darle 2 pesos. Realmente es una vergüenza. Eh, Sí, y además otra cosa, los quieren matar, porque Totalmente. ya hay leyes de eutanasia presentadas por los dos partidos mayoritarios en el Congreso. O sea que se quieren deshacer de los viejos porque es un gran sacrificio cuidarlos, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos también la cultura de la muerte en las dos puntas, ¿no? En el comienzo de la vida Y en el y en el final. final de la vida. Nuestras sociedades, a través de nuestros gobiernos, ¿están en manos de multinacionales? Por supuesto que sí, multinacionales estatales, o sea, grandes gobiernos poderosos del mundo, organizaciones supranacionales privadas, el Foro de Davos, la Fundación Rothschild, la Fundación Ford, la Fundación Gates, Soros, etcétera. Esos son los verdaderos amos del mundo. Siempre se nos va terminando la entrevista, la verdad que ha sido un verdadero placer tenerlo. Siempre al invitado le pido que el final lo haga él con un mensaje a la sociedad
Y no me canso de contar, y lo hago al final de cada entrevista, que este pequeño programa que hacemos del interior, porque esto estamos transmitiendo desde Tafí Viejo, provincia de Tucumán, llega a toda la América hispanoparlante y también un poquito España. Tenemos nuestro pequeño público en España, donde llevamos un mensaje. Y le reitero, siempre le pido al invitado que haga un mensaje a la sociedad. Si el doctor Alfredo López, no solamente el juez federal, el hombre, el cristiano, tuviera que darle un mensaje a la sociedad, ¿qué le diría? Yo le diría, primero, que hay que plantearse una resistencia activa frente a esto. Segundo, que no hay que plegarse al sistema, que hay que salirse del contexto, porque el sistema es una trampa. Tercero, que hay que juntarse los que pensamos que estamos en esta actitud de resistencia a la tiranía, pero con un objetivo que es reconquistar. ¿Reconquistar qué? Reconquistar la verdad, el bien, la belleza que se han perdido. Restaurar los valores en Dios, en la patria y la familia. Y a partir de allí constituir una sociedad más justa y más humana. Bueno, ¿qué palabras tan contundentes? Una sociedad más justa, más humana. Los humanos hemos sobrevivido a través de la asociación, nunca en soledad. Así que aliento no solamente a que se acerquen al juez Alfredo López, sino que todos los ciudadanos tenemos la obligación de defender magistrados que sostienen la ley y la igualdad ante la ley como un estandarte en donde no hay supremacía de uno u otro sexo y de ninguna ideología, simplemente del derecho aplicado con imparcialidad. Doctor Alfredo López, ha sido un verdadero placer haber contado con su presencia en mi programa. Muchas gracias por darme la oportunidad de expresar lo que he dicho y espero, como siempre digo, que a través de la acción argentina, donde se juntan los patriotas, podamos resistir para reconquistar. Bueno, le pido que ya que la nombró Acción Argentina, que si recuerda las redes, bueno, que por favor las diga al aire, porque la gente tiene que conocerlas y empezar a seguir a estos focos de resistencia, o somos en realidad los focos que representan a la gran parte de la sociedad. Debemos empezar a plantearnos. Díganos sus redes, doctor, por favor. Sí, bueno, yo... A ver, vamos a hacer una aclaración. La pregunta suya me permite hacer una aclaración. Yo he suprimido en estos días la red Instagram porque había sido hackeada. De manera tal que tengo el Twitter, @juezlopezmdp, y los patriotas que nos reunimos con el hashtag Acción Argentina, con la consigna hashtag Resistir para Reconquistar. Resistir para reconquistar. Recuerdo esa afirmación, tengo esa afirmación cuando usted sale y lo dice en la puerta de su juzgado. Gracias, muchísimas gracias por haberme conseguido esta entrevista. Ha sido el juez Alfredo López, un verdadero lujo para la justicia de los débiles. Ha sido un placer. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.